en el capítulo 20. En el capítulo 20 hay 4 párrafos. Voy a leer los 4 párrafos rápidamente y los voy a sintetizar en unos puntos. Los 4 capítulos, los 4 párrafos del capítulo 20 de la Confesión Bautista dice lo siguiente: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. Párrafo 2. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo por la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni vedada. Igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Párrafo 3. La revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y en distintos lugares, con el agrado de promesas y preceptos, por la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de Él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones, en su extensión o restricción, con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Párrafo 4. Aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Bueno, ¿y qué significa todos estos 4 párrafos que acabamos de leer, que parecen bastante complejos? Lo que vamos a hacer en la escuela dominical es a sintetizar estos 4 párrafos en 3 puntos. Estos 3 puntos, al explicarlos, nos ayudarán a luego leer estos párrafos y entenderlos completamente. Así que he dividido esta enseñanza en 3 puntos: el Evangelio necesitado, el Evangelio revelado y el Evangelio aplicado. Vamos a aplicar todo lo que es el Evangelio, su obra y su alcance en estos 3 puntos. Así que he titulado la enseñanza el Evangelio, su obra y su alcance. Vamos a comenzar entonces. El primer punto es el Evangelio necesitado. Si ustedes se dan cuenta, el primer párrafo del capítulo 20 de la Confesión comienza diciendo: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida. Esto nos quiere mostrar que el Evangelio fue necesitado. Nos quiere mostrar que había un pacto de obras hecho primero, y que por fallarse ese llamado pacto de obras, por quebrantarse, por el hombre fallarlo, entonces el Evangelio fue necesitado. Por eso la confesión comienza diciendo eso: habiéndose quebrantado ese pacto de obras. O sea que había algo puesto primero, lo cual el hombre quebrantó, y por tanto fue necesitado el Evangelio. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue necesitado? En primer lugar, ¿qué es un pacto? Se habla del pacto de obras, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué significa pacto? El pacto es un contrato, ¿cómo? Un acuerdo, exacto. El pacto es un contrato entre 2 partes, en el que hay ciertos privilegios, en la que hay reglas que cumplir y promesas o castigos por incumplir las reglas. Los que fallan el pacto merecen la muerte. Todos los pactos en la Biblia son tomados de la antigüedad, del contexto de la antigüedad. ¿Qué ocurría en la antigüedad? En la antigüedad había muchos pueblos.
¿ok? Y todos los pueblos entre sí eran enemigos. Algunos eran amigos, pero la mayoría eran enemigos. Entonces un pueblo superior, por ejemplo Asiria, Babilonia, los medos persas, un pueblo superior iba y conquistaba un pueblo inferior. Entonces, al conquistar a ese pueblo inferior, este pueblo superior hacía un pacto con ellos. ¿Cuál era el pacto? Bien, les vamos a otorgar privilegios, pero ustedes tienen que someterse a nuestras reglas. Ahora ustedes ya tienen que desechar sus dioses y tienen que someterse ahora a las reglas de nosotros. Entonces había dos tablas, la tabla del que contrataba y la tabla del contratado. O sea, la tabla del que había conquistado y la tabla del ya conquistado, del derrotado. Entonces hacían un pacto y ellos se comprometían a cumplir la ley del pueblo que los había conquistado. Entonces, si ellos quebrantaban esa ley, merecían castigo. Pero si ellos cumplían la ley, recibían promesas, recibían bendiciones, recibían beneficios, aparte de los que ya tenían. Ese es el patrón que vemos en la Biblia. Cada vez que se habla de pacto, Dios nos está diciendo que Dios ha hecho un contrato con nosotros, en el cual Dios es el que nos conquista, nosotros somos los conquistados, Dios nos da su ley, sus mandamientos, y nosotros o lo cumplimos y recibimos bendiciones, o lo incumplimos y recibimos castigo. Ahora ya nosotros tenemos ciertos privilegios por haber sido llamados a su pueblo. Ese es los pactos que vemos en la Biblia. Entonces, cuando alguien quebrantaba el pacto, por eso los pactos normalmente se celebraban con un sacrificio. ¿Qué significaba el sacrificio? Que si alguno de los dos incumplía el pacto, ese que incumple el pacto debe morir. Eso es lo que significaba el sacrificio. El que incumple el pacto debe morir. Y esa es la forma como Dios se ha relacionado con nosotros en la Biblia. Pero la diferencia es que no habían dos tablas. Una tabla que se llevaba el pueblo conquistado de contrato y una tabla que se quedaba el pueblo que había sido conquistado. No. Como era el mismo Dios y el mismo pueblo, había dos tablas y las mismas dos tablas estaban en el mismo lugar. Por eso eran dos tablas de piedra dentro del tabernáculo. Entonces esto es lo que es un pacto. Y el que lo incumple debe morir. Ahora, ¿estaba realmente Adán cuando fue creado en un pacto con Dios? ¿Cómo podemos saberlo si realmente él estaba en un pacto con Dios? ¿Y qué es ese pacto llamado pacto de obras? El pacto de obras significaba que Dios le había dado a Abraham la capacidad, a Adán, la capacidad de que él cumpliera las ordenanzas que Dios le daba. Adán simplemente tenía que cumplir las ordenanzas y recibía vida eterna. Pero vamos a ver qué ocurrió. Vamos a estudiar si esto era un pacto de forma rápida. Génesis 2. Génesis 2, versículos 15, 16 y 18. Lo primero que vamos a ver es que el hombre estaba en una condición privilegiada cuando fue creado. ¿Cuáles fueron estos privilegios? Bueno, el primer privilegio es que fue creado. Dios no tenía por qué crearlo. Aún así Dios lo creó, ya eso es un privilegio, que Dios te haya creado. En segundo lugar, tenía una presencia, estaba la presencia de Dios en ese lugar. Por tanto, el hombre tenía comunión directa con Dios, comunión perfecta. Y en tercer lugar, también había una obediencia a Dios perfecta, porque el hombre era obediente, sin pecado. Dios lo creó, como dice que es perfecto, y ellos fueron los que se buscaron muchas perversiones. Versículo 15, versículo 16 y versículo 18 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio trabajo, Dios le dio un huerto, le dio un lugar donde vivir, le dio una casa, le dio un paraíso. Todos estos son privilegios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea que había muchos árboles en el huerto y de todos ellos podía comer, excepto de uno. Pero noten la diferencia: puede comer de todos los árboles. Eso es un beneficio, una bendición, que a nosotros nos diga que podemos comer de todos los restaurantes que hay en la ciudad sin pagar un peso. Eso realmente es un privilegio. Adán todo era de él, así que podía comer de todo. Versículo 18: y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y no solamente Dios le dio todos estos privilegios, sino que también le dio una esposa, una ayuda idónea, que lo ayudara en todo lo que él necesitaba.
Así que Adán estaba en una condición de privilegio. Por eso podríamos decir que el hombre se encontraba al mismo tiempo en un pacto de gracia, porque era solamente gracia lo que se le había dado a él. Solamente se le había dado gracia, pero se le dio una ley. Entonces, cuando decimos pacto de obra, es porque dependía de su obediencia, aunque estaba en una condición privilegiada. Él estaba en un pacto de gracia, porque todo lo que hemos visto es pura gracia. Dios lo crea, le da su presencia, le da comunión con Él, le da trabajo, le da casa, le da vivienda, le da todo, le da ayuda idónea, todo aquí, todo lo que vemos es gracia. Pero decimos pacto de obra porque dependía de su obediencia a la ley que Dios le ha dado, la cual él podía cumplir porque era perfecto para cumplirla. Por eso pasamos al segundo elemento de un pacto. Hemos visto que estaba en una condición privilegiada, pero ahora veremos en el versículo 16 y 17 que él recibió una ley de parte de Dios y que estaba capacitado para obedecer. Versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí claramente hay una ley. Dios le ha dado una situación privilegiada, le ha dado unos privilegios, lo ha puesto en una condición de privilegio, y Dios ahora le da una ley, como se solían hacer los pactos en la antigüedad. Le dice: del árbol del bien y del mal no debes comer. Eso es una ley. Ahora, Adán estaba capacitado para cumplir esta ley, porque había sido creado en obediencia perfecta. Había sido creado en una condición perfecta. Él estaba capacitado para obedecer esto. Podía hacerlo, no es como nosotros que ya somos por naturaleza pecadores y siempre nos inclinamos al pecado de cierta forma. Adán no era así. Adán perdió esa condición, pero él estaba en una condición privilegiada. Así que la ley que Dios le está poniendo no es una ley que él no pueda cumplir, es una ley que él puede fácilmente cumplir. Y lo tercero, hay una amenaza y una promesa implícita. Noten que dice el versículo 17 al final: porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás, porque incumple el pacto. Si incumple el pacto, ¿qué pasa con los que incumplen el pacto? Mueren. Dios le dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí hay una promesa implícita. Lo que se nos está diciendo es que si no come de ese pacto, ¿qué va a ocurrir? Va a vivir. Si él desobedece, muere. Pero si él obedece, vive. Por eso cuando el hombre desobedece, Dios lo saca del huerto, porque Dios dice: si come el árbol de la vida, vivirá eternamente. O sea que el hombre, de todos los árboles que podía comer también del árbol de la vida y vivir eternamente. Pero él en su desobediencia decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo que hizo fue morir, porque desobedeció la ley de Dios. Algunos dicen: pero es que fue una fruta. ¿Fue un fruto lo que él se comió? No, fue desobediencia a Dios. Fue tomar a Dios como mentiroso. Si Dios te dice que no comas porque no te conviene, ¿por qué lo haces? Es porque crees que Dios es mentiroso, Dios te está engañando, porque eso es lo que Satanás le induce, le dice: porque Dios les ha dicho. Eso es mentira, sino que van a ser como él. O sea que ellos prefirieron creerle a Satanás que creerle a Dios. Y muchas otras cosas que podemos ver en ese primer pecado, en la ambición de querer ser como Dios. Porque ellos comen del fruto, ¿por qué? Porque quieren ser como Dios. Así que no solamente fue un fruto, había muchas cosas involucradas en ese fruto. El hecho que aquí vemos, como hemos dicho en los pactos, hay una condición de privilegio, hay una ley y hay una promesa si obedecen esa ley, y hay un castigo si la incumplen. Y el castigo era que iban a morir. Y por si alguno nos queda duda de que Adán estaba en un pacto, vamos a Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 7. Dice, hablando del pueblo de Israel, dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. O sea que está diciendo que el pueblo de Israel, así como Adán, traspasaron el pacto, lo incumplieron.
Eso quiere decir que este pasaje nos comprueba que Adán estaba en una condición de pacto cuando fue creado. Así que todo esto nos lleva a la conclusión de que el hombre en su creación estaba en una relación de pacto con Dios. Poseía privilegios, como el ser creado, como el ejercer dominio, como el trabajar, como el vivir cómodo, como el comer de todo lo que pudiera, como tener ayuda idónea y como el poder reproducirse. Sin embargo, Dios le da una ley en la que implícitamente le promete la vida eterna si obedece, o muerte si desobedece. Al fallar, el hombre muere y pierde todos los privilegios anteriores. Por eso Dios le dice: ahora comerás del sudor de tu frente. Entonces los católicos dicen: el trabajo es una maldición. No, el trabajo fue dado antes de que el hombre cayera, así que el trabajo no es una maldición. Lo que Dios le está diciendo es que comerá con el sudor de su frente, es que ahora le iba a costar más conseguir la comida que antes. Ahora le iba a doler, exacto, antes no le dolía, ahora le iba a doler conseguir la comida, iba a ser más difícil conseguirla que anteriormente, pero siempre el hombre tenía trabajo. Por tanto, por esto que ha pasado, el hombre ahora está necesitado de una salvación. ¿Para qué? Para volver aceptado del que cayó. Ahora, el hombre necesita una obediencia externa a él. Ahora, el hombre necesita de la salvación. Es por ello que a través de la desobediencia del hombre, el evangelio se vuelve una necesidad. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Un segundo Adán que cumpla el pacto de obras que ya nosotros no podemos cumplir. Adán no pudo cumplir el pacto de obras y nosotros ya no podemos porque tenemos su naturaleza, la heredamos. Ahora, ¿qué necesitamos? A alguien externo que se pueda cumplir ese pacto de obras por nosotros. O sea, necesitamos un segundo Adán. ¿Para qué? Para que el hombre sea retornado a esa situación de privilegio que perdió. Así que este pacto de obras en el que el hombre podía obedecer se vuelve inútil para muchas cosas. Se vuelve inútil para dar vida. Al haber el hombre fallado el pacto de obras, donde él mismo podía obtener la vida, ahora ese pacto se hace inútil para dar vida y para otras cosas más. Por ejemplo, el hombre ya no puede darle vida eterna, ya no puede tener vida eterna. Vamos a ver Romanos 5:12. Ese pacto de obras ya no puede darle vida eterna al hombre, porque el hombre ya lo incumplió. Romanos 5:12 dice lo siguiente: a ningún hombre, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que todos en Adán pecamos, todos en Adán morimos, así que ya no hay oportunidad de vida eterna. O sea, ya este pacto de obras se vuelve inútil para darnos vida eterna. Lo podía hacer de inicio, si Adán obedecía, pero al desobedecer, ya este pacto se vuelve inútil para darle vida eterna a Adán. Ya no puede obedecer la ley. Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esta es la naturaleza que ahora todos los hombres heredan de Adán. Así que ya se vuelve incapaz el hombre de cumplir la ley de Dios, lo cual podía hacer en el inicio. 3. Ahora prefiere amar más la mentira que la verdad. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que el hombre ahora está inclinado a amar más todo lo que va en contra de Dios. O sea, está inclinado a amar más la mentira que amar la verdad. Ya el hombre tampoco reconoce a Dios. Se vuelve inútil para reconocer que Dios está, o para reconocer cuál es el Dios verdadero. Adán
en su naturaleza perfecta, podía reconocer al Dios verdadero inmediatamente, podía conocer todo acerca de Él, porque fue hecho a su imagen. Pero ¿qué hace el hombre con la caída? El hombre sabe que existe un Dios, pero lo tuerce, porque su naturaleza lo lleva a pervertir el conocimiento de Dios. Romanos 3. Romanos 1, 21-23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y Romanos 3:10 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo que quiere decir que el hombre ya no reconoce a Dios, ya no puede ni siquiera buscarlo, a menos que Dios lo busque a él para que él venga a buscar a Dios. Y por último, ya el hombre no quiere adorar a Dios. Todos nosotros queremos adorarnos a nosotros mismos. La mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos para recibir la adoración de los demás, no para que Dios sea adorado. ¿Alguno aquí vive pensando en que, bueno, voy a hacer esto para que Dios sea exaltado, adorado? No. Todos nosotros vivimos pensando, voy a hacer esto para que yo sea adorado, para que la gente diga, wow, este man sabe, este man trabaja, este man... Todo lo hacemos para que nosotros seamos glorificados. Así que ahora ya nosotros no buscamos adorar a Dios, sino buscamos ser adorados nosotros mismos. Así que por todas estas consideraciones, el hombre queda incapacitado para salvarse a sí mismo. ¿Cuántos pecados levantaron a Adán para perder la vida? Uno. Un solo pecado nos basta a nosotros también. Por fallar el pacto de obras, ella no posee la capacidad de obedecer a Dios ni de reconocerle. Por tanto, es necesario el Evangelio. Y ese es nuestro segundo punto: el Evangelio revelado. Ya vimos cómo se vuelve una necesidad esta salvación, este pacto de gracia. Ahora veamos cómo se nos revela el Evangelio. El hombre, debido a todo lo dicho anteriormente, suprime la verdad de Dios y la convierte en mentira. Y su corazón siempre se inclina al mal, como ya vimos. Por tanto, aunque él reconoce que hay un Dios, porque todo hombre lo reconoce, él no lo puede conocer por sí mismo, a menos que éste se le revele. O sea, el hombre por su naturaleza solo puede reconocer que existe un Dios, y la mayoría de los hombres lo reconocen. Pero por su misma naturaleza, él suprime la verdad de Dios y cambia a Dios verdadero por un Dios de mentira. O sea que si Dios no se nos revela, todos nosotros nos inventáramos un Dios distinto. ¿Sí? Porque nuestra naturaleza va a desvirtuar el conocimiento de Dios. Por tanto, debido a la caída y su inutilidad para salvarnos, el hombre necesita dos cosas. Uno, que Dios se revele y le muestre el camino. Y dos, que Dios lo salve. O sea, no solamente necesita que Dios lo salve, sino también necesita que Dios le muestre el camino, que Dios se revele a sí mismo. Que Dios se nos revela a sí mismo. ¿Por qué? Porque por la caída nosotros reconocemos que hay un Dios, pero lo torcemos. Por tanto, Dios necesita revelarse. Por eso he titulado el Evangelio revelado. Debido a que por la naturaleza el hombre no puede reconocer al Dios verdadero, sino que se crea un Dios falso. Entonces Dios mismo debe proveerle una revelación donde el hombre incapaz por su naturaleza pueda ahora reconocer al Dios verdadero. Por eso se vuelve una necesidad que Dios se revele. Pero ¿cuál es el medio de la revelación entonces? Ok, Dios necesita revelarse para que le conozcamos, pero ¿cuál es ese medio? En primer lugar, la conciencia es un medio de revelación, pero debido a nuestro pecado se vuelve inútil este medio de revelación. El hombre en su conciencia trae consigo el conocimiento innato del Dios bíblico, pero debido a su naturaleza pecadora, él suprime esa verdad y la distorsiona. Por tanto, debido a la naturaleza del hombre, la conciencia se vuelve inútil para darle salvación o para darle la revelación salvadora.
Toda persona que nace en este mundo ya viene con el conocimiento innato de Dios. Pero ¿qué hace? Lo va suprimiendo. Lo va suprimiendo. Por su naturaleza misma lo suprime. Así que la conciencia se vuelve inútil para mostrarnos la revelación. Porque aunque está ahí, nosotros no la vemos, sino que la suprimimos. La creación también se vuelve inútil. La creación, su perfección y su diseño debería ser un medio suficiente para reconocer que hay un Dios verdadero, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que es inmutable, que es universal, que es inmaterial, que es sabio, que es eterno, que es infinito y que es perfecto. Estos atributos los podemos ver en la perfección y el diseño de la creación. Todos estos atributos los podemos ver ahí. Lo que nos sugiere que su creador debe poseer estos mismos atributos, tal como le enseña la Biblia. Pero el hombre, por su naturaleza pecadora, convierte esta verdad en mentira. Eso es lo que son todas las religiones. ¿Qué hacen todas las religiones que no conocen la Biblia, que no conocen la revelación especial de Dios? Reconocen que hay un Dios, pero lo tuercen. ¿Por qué? Porque ya ellos saben que existe un Dios, pero suprimen la verdad de Dios. Por eso, la creación se vuelve un medio inútil para revelar al Dios verdadero y para salvar al hombre debido a la naturaleza del hombre. Si la Biblia no nos hubiese llegado, nuevamente lo repito, todos nosotros nos inventáramos un Dios. No los inventáramos. Por eso Dios tiene que revelarse. Y el medio de revelación de Dios es este: la palabra, lo escrito. Por todas estas consideraciones anteriores, se hace necesaria una revelación especial de Dios, donde Él mismo se revele de forma absoluta y perfecta. Donde Él mismo nos explique su creación, nos explique la conciencia, y donde Él mismo nos explique quiénes somos nosotros y cómo podemos conocerlo. Es por eso que la revelación especial de Dios, o sea, la Biblia, se vuelve una necesidad en la humanidad. Es por ello que Dios mismo debe revelarse a sí mismo de forma escrita y especial para que le podamos conocer y para que podamos conocer además el camino de la salvación. La revelación especial de Dios nos responde de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito y hacia dónde vamos. ¿Alguno de ustedes podría contestar esas 4 cosas si no tuviera la Biblia? La pudiéramos contestar, pero torciendo esa información. Dijéramos cualquier locura, como el naturalismo, que dice que venimos de un proceso natural ciego, que fueron evolucionando bacterias en células y así poco a poco crecimos nosotros. Podemos hacer eso. Pero la Biblia nos responde de dónde venimos. La Biblia nos responde quiénes somos. ¿Usted quiere saber quién es? Lea la Biblia y lo que la Biblia dice de quién es usted. Esa pregunta la suelen hacer mucho en el colegio y en la universidad. 3. ¿Cuál es nuestro propósito? La Biblia nos lo revela. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué hacemos aquí? No lo sabemos a menos que la Biblia nos lo diga, a menos que Dios mismo nos diga qué hacemos aquí. Y 4. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ninguno de nosotros tiene esa respuesta a menos que la busque en la revelación especial de Dios. Por eso era necesario que Dios se revelara de forma especial. Así que todo este conocimiento no puede venir de nosotros, pues todo se volvería relativo. Cada quien dijera algo distinto de dónde venimos, cada quien diría algo distinto de cuál es nuestro propósito, y cada quien diría algo distinto hacia dónde vamos, a menos que exista una verdad absoluta que nos diga algo en la cual todos nos debamos someter. Así que Dios mismo explica esto a través de su revelación especial. Por eso se vuelve una necesidad que Dios se revele, debido a la caída del hombre. Si el hombre no hubiese caído, no fuera necesario esto. Así que debido a nuestra inutilidad para conocer a Dios, es necesaria una revelación especial. Pero debido a nuestra incapacidad para salvarnos, también es necesario una salvación. Y esa salvación se nos muestra a través de la revelación especial, donde Dios mismo nos muestra cuál es el camino a seguir. Ok, caímos. ¿Y cómo sabemos que caímos? Porque la Biblia nos lo dice. Bueno, ¿y cómo nos encaminamos nuevamente por el camino correcto? La Biblia no nos tiene que decir, sino
¿Qué hacemos aquí? No lo sabemos. Por eso Dios mismo se revela. Y eso es el segundo punto de mi segundo punto. El contenido de la revelación. ¿Qué es lo que la revelación contiene? Y aquí en esta revelación, en su contenido, podemos ver dos cosas. El anuncio de las promesas, o las promesas anunciadas y las promesas ejecutadas. En primer lugar, bueno, ahora ya hemos hablado que la revelación era necesaria, tanto para conocer al Dios verdadero, también para conocernos a nosotros mismos. Pero la revelación también es necesaria para que se nos revele el camino de la salvación. Esto es, para que se nos revele el Evangelio. Así que vamos a ver las promesas anunciadas. En primer lugar, en la revelación especial se nos anunciaba a través de promesas al Salvador que cumpliría el pacto de obras por nosotros. Ya lo dijimos. Debido a que Adán falló el pacto de obras, todos los hombres cayeron en pecado y en muerte. Por tanto, se necesitaba otro segundo Adán que obedeciera el pacto de obras para ganar una obediencia perfecta para nosotros y para así darnos una vida eterna. Y este segundo Adán primero fue anunciado. Veamos Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. El hombre acaba de caer, el hombre acaba de pecar, así que acaba de recibir las maldiciones. Dios le dice: vas a sudar la comida, la mujer va a sufrir dolores de parto, van a ser expulsados del Edén. Y el hombre en ese momento, ¿qué está pensando? Bueno, hemos perdido los privilegios, pero ahora ¿cómo los vamos a recuperar? Y Dios le da una promesa, le dice: de tu simiente saldrá el que le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. O sea, Dios está anunciando que vendrá uno que retomará al hombre a ese lugar. Por eso cuando nace Seth, el otro hijo de Eva, ella le pone sustituto, pensando que él era el sustituto que la salvaría a ella. Pero no era ese. Romanos 5:14 nos da la respuesta. Aquí vemos cómo hay un segundo Adán anunciado, una simiente de la mujer que retomará al hombre el lugar que perdió. Y vamos a ver cómo se ejecuta eso, cómo Romanos 5 nos lo explica. Romanos 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán era figura de otro. Adán era simplemente una ilustración de alguien que vendría en un pacto de obras para ganar donde Adán falló. Adán falló en un paraíso y Cristo triunfó en un desierto. Hay muchos contrastes entre Adán y Cristo. Versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esto es Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que aquí vemos cómo se anunció la promesa de un segundo Adán. Y Pablo nos la interpreta en Romanos 5. Segundo, se nos anunció la simiente de Abraham. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, hablándole Dios a Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham vendría alguien en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18 lo dice mejor. En tu simiente, nuevamente el mismo lenguaje que se le dice a Eva.
Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Nuevamente el mismo lenguaje. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, ¿y cuál es esta simiente? ¿Cuál es esta simiente que va a ser bendición para todas las naciones de la tierra? Aquí solamente se ha anunciado, pero Gálatas nos responde. Gálatas capítulo 3. Noten cómo se va revelando el Evangelio, se va anunciando primero y cómo se va ejecutando posteriormente. En Gálatas 3, lo voy a leer desde el versículo 6 al versículo 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios sabía de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero todavía no nos han dicho quién es esta simiente. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que a Abraham ya se le dijeron que de él saldría una simiente, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y esta simiente anunciada, ¿quién era? Cristo nuevamente. El Cordero anunciado, Éxodo 12. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero lo voy a ilustrar. En Éxodo 12 se nos habla de un cordero pascual, un cordero que tenía que morir por el pueblo. Israel estaba esclavizada en Egipto. Israel iba a salir. Entonces Dios dice: bueno, vamos a mandar un ángel de la muerte para que mate a todos los primogénitos de Egipto, para que los mate a todos. ¿Y cómo hacemos nosotros para salvarnos, Señor? Bueno, cojan un cordero, sacrifíquenlo y enciérrense en sus casas. Y con la sangre del cordero, pónganlo en la puerta, en los dinteles de la puerta, pónganlo ahí. Y cuando el ángel de la muerte pase, él verá la sangre y no entrará a esa casa. Él entrará a la casa donde no esté la sangre. Este cordero era el que estaba derramando la sangre para que ellos se salvaran. Y luego, cuando el pueblo ya entra a la tierra prometida, nuevamente se queda este rito por todos los años, que es la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua, en el que ellos tienen que hacer esto una vez al año. Sacrificar un animal en el que ponían los pecados. Todos los pecados del pueblo eran leídos y el animal cargaba con ese pecado. ¿Qué nos estaba mostrando esto? Nos estaba mostrando que se necesitaba de un cordero para el sacrificio de nuestros pecados. Eso fue lo que entendió Abel cuando sacrificó un cordero, y no lo entendió Caín. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, Abraham dice: Dios proveerá. Y Dios se proveyó de un carnero para sacrificarlo en lugar de Isaac. Jehová Jireh, Dios proveerá. Eso nos estaba mostrando que se necesitaba de un cordero para salvar al pueblo. Y eso es lo que nos responde Juan en Juan 1:29. Isaías 53 también lo anunciaba: como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Juan 1:29 dice lo siguiente: estaba Juan el Bautista predicando y dice la palabra: y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que eso que ocurrió en Éxodo y que ocurrió en toda la época de Israel con la fiesta de la Pascua era un anuncio, algo que estaba anunciando, una figura de aquel que vendría a pagar por los pecados. Noten cómo el Evangelio se nos va revelando en la Biblia y cómo se nos va ejecutando esas promesas. Y 4, el heredero de David, segunda de Samuel, capítulo 7. Hay muchas más promesas, solamente seleccioné de las más destacadas. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 11b, 11 al final al 13, dice:
Asimismo Jehová te hace saber, hablándole a David, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. Yo seré él por padre y él será mi por hijo. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estamos hablando de un rey eterno, un reino eterno, pero ¿qué persona puede cumplir estas características? ¿Quién puede vivir eternamente y reinar eternamente? Lucas nos lo responde, Lucas 1. Aquí se nos estaba anunciando entonces que no solamente había alguien que moría por nuestros pecados, sino alguien que sería rey. Lucas 1, versículo 31 al 33. Anuncia el nacimiento de Jesús. Está el ángel diciéndole a María que le van a hacer un niño, y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, aquello que se le anunció a David en Samuel era el nacimiento del Rey eterno, que era Cristo. Nuevamente, el Evangelio anunciado, el Evangelio revelado. Pudimos ver entonces cómo las promesas del Evangelio fueron anunciadas a través de la revelación especial de Dios. Fue anunciado como Salvador del mundo a través de la simiente de la mujer. Fue anunciado como Salvador de todas las naciones a través de la promesa de la simiente de Abraham. Fue anunciado a través del Cordero que quita el pecado del pueblo, y fue anunciado como Rey eterno, siendo heredero de David. Todas estas promesas anunciadas en la revelación especial, ya vimos cómo fueron ejecutadas en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que el Evangelio anunciado a través de la revelación fue ejecutado en Cristo. Cristo es entonces el Evangelio ejecutado, y el Salvador necesario que prometía el Evangelio para salvarnos de nuestras obras. Cristo es el segundo Adán que cumple lo que el primer Adán no cumplió. Entonces, ¿Dios qué hace? Se nos revela en la Escritura para mostrarnos el camino de salvación, el segundo Adán, el Cordero que va a pagar por nuestros pecados, el Rey eterno. Así que el Evangelio se nos revela en la Escritura. En la cruz, Cristo cumplió la promesa hecha a Eva como Salvador del mundo. Cumplió la promesa hecha a Abraham como Salvador de las naciones. Cumplió las promesas hechas del Cordero que quita el pecado del pueblo. Ganó el estatus del Rey eterno debido a su sacrificio, cumpliendo así la promesa hecha a David. En la cruz, Cristo ejecutó la promesa del Evangelio y mediante su obediente obra ganó una justicia perfecta por nosotros, la cual habíamos perdido en Adán. El Evangelio, mis hermanos, significa buenas noticias. Eso es lo que la palabra Evangelio significa en griego. Y esta es la buena noticia: que Dios anunció una salvación para volvernos al estado original en que fuimos creados, y que este anuncio fue ejecutado con la obra de Cristo en la cruz. Y la buena noticia o el Evangelio no es solamente que Cristo es el Salvador, sino que también es Rey y Señor. Esa última es la promesa hecha a David. Por eso, mis hermanos, en el mandato de la gran comisión de predicar el Evangelio, no solo debemos predicar a Cristo como el Salvador de nuestros pecados, sino que debemos predicar a Cristo como Rey y como Señor. Y esto nos conduce a nuestro tercer punto, el Evangelio aplicado. Vamos rápidamente a ese punto.
En este punto queremos responder entonces, ¿cómo venimos al Evangelio? ¿O cuál es el medio primordial para proclamar el Evangelio y traer a las personas a la salvación? Ya vimos que era necesaria una revelación especial del Evangelio, debido a nuestra inutilidad de conocer a Dios. Por tanto, es esta misma revelación especial, o sea, la Biblia y su predicación, el medio para proclamar la verdad y traer a las personas a salvación. Voy a leer rápidamente unos textos. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Del 14 al 18 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, que enviamos para que prediquen, para que oigan, para que crean. Lo que está diciendo el pasaje es narrando el proceso de salvación de forma al revés. Entonces, a través de la predicación, que las personas oyen y que las personas creen. Y el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora veremos eso mejor. Segunda Timoteo 3:15. Segunda Timoteo 3, versículo 15 al 17, dice: y que desde la niñez, hablándole Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea que es la escritura la que nos provee el medio de la salvación. Por eso, en Hechos capítulo 8, versículo 30, la historia del etíope, todos la conocemos. Acudiendo Felipe, le oyó, Felipe fue ante el etíope y le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo tranquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. O sea que ese pasaje también está anunciando a Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo creyó este señor? A través de oír la predicación de Isaías 53. Así que el medio primordial para traer a las personas a la salvación no son ni los sueños, ni las visiones, ni ninguna otra cosa, sino la predicación de la palabra. Pero ahora, vamos a otro punto: el obrador del evangelio. Aunque podemos ver claramente que el medio para traer a los pecadores a salvación es la revelación especial dada y su predicación, debemos dejar claro que podemos predicar a 1.000 millones de personas al mismo tiempo, y a menos que el Espíritu Santo obre, ninguno se salvará. Ninguno. Debemos dejar claro que esta predicación del evangelio a través de la revelación especial solo es efectiva si el obrador del evangelio, esto es el Espíritu Santo, obra
y actúa en el corazón de las personas que oyen. Vamos nuevamente a Romanos 10. Romanos 10 dice, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo así? Porque hay dos oír aquí. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe no es solamente oír la predicación de la palabra de Dios, sino oír al Espíritu Santo y a Dios hablarnos a través de él. No solamente es que nosotros hablemos a sus oídos, no solamente es que ustedes oigan la predicación, sino que el Espíritu Santo hable a través de él. Por eso la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podríamos resumirlo así: la fe por el oír al Espíritu Santo al oír la predicación de la palabra de Dios. Efesios 2:8 nos dice que la fe es un don de Dios, o sea, es el Espíritu Santo el que está hablando con nosotros. Y Juan 16:7 dice que el Espíritu Santo vendrá para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:7, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que es el Espíritu Santo el que obra. Vemos que no todas las personas, mis hermanos, aceptan el Evangelio ni las escuchan, como dice Romanos 10:16, que dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que no todas las personas aceptan ni escuchan la predicación. Por tanto, podemos concluir que este regalo de la salvación es un regalo exclusivo de Dios, que Él mismo lo da al que Él quiere. Por eso le llamamos en la confesión que es exclusivo de Él. Dios lo da como le place, no se lo da a todos los hombres. El Espíritu Santo aplica la salvación a través de la predicación del Evangelio, pero la aplica únicamente a los que Él quiere salvar y no a todos los hombres, sin excepción. Así que a pesar de que la predicación de la revelación especial es el medio especial para traer a las personas a la salvación, no es sino exclusivo del Espíritu Santo obrar a través de esta predicación. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos ayuda a entender la predicación? Nos convierte, Tito 3:5, nos da la fe, Efesios 2:8, nos da el arrepentimiento, 2 Timoteo 2:25, y nos preserva, Filipenses 1:6, entre otras cosas. Entonces, para resumir, el Evangelio fue necesitado debido a nuestra incapacidad. El Evangelio se nos reveló de forma anunciada primero y luego se ejecutó, y el Evangelio es aplicado para que creamos en él a través de la obra del Espíritu Santo. Así que necesitamos una obra perfecta, la cual la hace Cristo cuando se nos revela, pero solamente la podemos creer si el Espíritu Santo obra en nosotros para creer ese mensaje. De lo contrario, a usted le parecerá todo lo que he dicho una locura, a menos que el Espíritu Santo obre en usted. Terminamos orando. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Gracias porque hemos visto